¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a avanzar un contenido que es de alquenos. Bueno, empezaremos. No sé si pueden visualizar mi pantalla. Bueno, comencemos. ¿Qué son los alquenos? Los alquenos o hidrocarburos insaturados. Bueno, definición. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que por lo menos poseen un doble enlace que está entre carbono-carbono. Su fórmula general es carbono NH2N. Esto simplemente es para los carbonos que están de manera lineal, ¿ya? No es aquellas que tengan ramificaciones. Por ejemplo, para aquellas que tengan ramificaciones, lo que tenemos que considerar es elegir la cadena más larga que contenga el doble enlace. Posteriormente, enumerar desde el extremo más cercano al doble enlace. El tercer paso es indicar la posición del doble enlace con el número más bajo y cambiar la terminación de ano por eno. Sabemos que anteriormente habíamos hablado de los alcanos, entonces va muy relacionado. Tenemos que utilizar en las ramificaciones primarias o secundarias su terminación il o radical alquil. Bueno, en los ejemplos ahí tenemos el carbono 2H4, que simplemente sería el eteno. Esto se basa simplemente por utilizar la fórmula general, ¿no? Que anteriormente les había mostrado. Bueno, hay otro, el carbono 3 hidrógeno 6, que sería propeno. A ver, haciéndolos de acuerdo al anterior tema avanzado, nosotros tenemos que fijarnos la cantidad de carbonos. Mira, fíjense, hay dos carbonos en eteno y por eso se utiliza el prefijo et. Y en ahí abajo hay tres carbonos y por eso se utiliza el prefijo prop. Y fíjense la terminación, eno y eno. Ahora, mira, fíjense, ahí está, carbono 4 hidrógeno 8. Ahí está, Boots, y ahí hay un número indicador, ¿no? En dónde está posicionado el doble enlace. A partir del carbono número 4 debemos de utilizar los números localizadores para indicar en dónde se encuentra este doble enlace. Por ahí está, mira, but 1N o but 2N. Las propiedades físicas. En el estado físico, los más bajos son gases como el eteno, propeno, y los intermedios líquidos, y los más altos son sólidos. La solubilidad son insolubles en agua. Los puntos de ebullición aumenta con el número de carbonos. Las propiedades químicas, reacciones. Los alquenos son muy reactivos debido a su doble enlace. Fíjense, por ejemplo, ahí en la combustión. Fíjense la reacción que se genera. Al momento de combustionar cualquier alqueno nos va a producir el dióxido de carbono y agua, que liberan también energía en forma de calor. La adición, la hidrogenación, es como decir, si hidrogenamos un alqueno, si lo aumentamos hidrógeno, en la reacción se va a convertir simplemente en un alcano. La halogenación, esto nos habla que cualquier alqueno que sea más cloro gaseoso o bromo gaseoso se van a formar halogenuros. La hidratación, eso es más agua, ¿no? Cualquier alqueno que combinemos con agua nos va a dar un alcohol. La perdón, polimerización. Muchos alquenos se unen formando polímeros plásticos.
Ahí está entre paréntesis plásticos. A qué haces referencia este polimerización? Significa que son varios, es como decir, son varios estudiantes del mismo tipo. Es, por ejemplo, Carlos. Carlos puede ser un alqueno, pero cuando le juntamos con un mismo Carlos, como su clon del Carlos, más otro clon, va a ser un policarlos, ¿no ve? Algo así, digamos, polímeros, digamos, ¿no ve? Que son muchos del mismo tipo. Reacciones de adición. Ahí ya sabemos que hay la hidrogenación, que tenemos que añadir hidrógeno gaseoso a un alqueno para que se convierta en un alcano. La halogenación. Tenemos que añadir al alqueno, puede ser un cloro gaseoso o un bromo gaseoso para que se formen halogenuros. La hidratación. Cualquier alqueno que nosotros lo añadamos agua, va a formar un alcohol. La importancia y sus usos. El eteno o etileno se usa para madurar frutas y es una materia prima para plásticos, como el polietileno. Bueno, haciendo énfasis en este eteno, un experimento de laboratorio que yo había observado es que habían obtenido este gas eteno por medio de deshidratación de alcoholes. Al momento de capturar este gas, lo habían encerrado en una bolsa hermética en el cual contenía un plátano verde. Y al pasar del tiempo, más o menos una media hora, simplemente había perdido esa pigmentación verde, se ha transformado en amarillo. Bueno, eso hace referencia. Y en la materia prima para plásticos, sabemos que el polietileno es un plástico muy maleable, muy usado también para diferentes tipos, ¿no? Como las bolsitas de plástico, bolsas de nylon, todo eso. Propeno o propileno, la producción de plásticos, polipropileno. El buteno, la combustibles y síntesis de compuestos industriales, ¿no? Ejemplos de aplicación. Ahí están las bolsas de plástico que se llama polietileno. ¿Por qué poli? Porque son muchos etilenos, ¿no ven? Botellas y envases y tuppers, polipropileno. ¿Por qué poli? Porque hay muchos propilenos. Es como están unidos, están agarraditos de la mano. La gasolina. Hay algunos alquenos presentes en el cracking del petróleo. Eso es un tema muy complejo, lo cual no vamos a hacer mención hoy día. En resumen, los alquenos son hidrocarburos con un doble enlace que se nombran con la terminación eno y son más reactivos que los alcanos. Sus reacciones principales son de adición y polimerización. Tienen gran importancia en la industria y en la vida cotidiana. Bueno, jóvenes, yo con esto también quería mostrarles, eh, aquí está. Quería mostrarles esto también, que es la obtención, este pequeño video, que es el laboratorio de obtención de alquenos. Entonces, la segunda parte de nuestro laboratorio vamos a obtener alquenos. En este caso vamos a mezclar alcohol etílico con ácido sulfúrico concentrado. Recordemos que debemos tener mucho cuidado con el uso del ácido sulfúrico porque es una sustancia bastante corrosiva que puede quemar nuestra piel, entonces por eso es importante que siempre mantengamos nuestras normas de seguridad. Otra cosa importante, esta reacción es bastante violenta. Entonces, para evitar que se rompa el balón, lo que nosotros hacemos es que agregamos un poquito de vidrio, puede ser vidrio o arena. Para explicarles de mejor manera, la que está experimentando está utilizando alcohol y ácido sulfúrico. Está haciendo el laboratorio de deshidratación de alcoholes para obtener el eteno principalmente, lo cual está utilizando un pequeño balón de combustión
y para que no llegue a reventarse ese vidrio porque es una reacción muy violenta, la cual la temperatura realmente eh, crece de una manera tan grande que puede hacer reventar el vidrio. Ella pone unas piedritas de sílice o como comúnmente llamamos vidrio, ¿no ven? Pequeñas partículas de vidrio. En este caso decidimos utilizar vidrio pues porque se puede apreciar mucho más cómo ocurre la reacción dentro del balón. Entonces, lo ideal es que el vidrio me va a servir como centro de ebullición y me va a evitar que la reacción tan violenta rompa el balón. Entonces, es muy importante tener eso presente. Vamos a agregar entonces el alcohol etílico. Vamos a agregar más o menos 50 mililitros. Es un aproximado, no tiene que ser una cantidad exacta, entonces vamos a agregar 50 mililitros de alcohol. Por Dios. Y vamos a agregar la misma cantidad de ácido sulfúrico. Cuando vamos a agregar el ácido sulfúrico, pues es un ácido sulfúrico Fíjense, está agregando de la misma proporción, ¿no? La misma cantidad de ácido sulfúrico como de etanol. El ácido sulfúrico simplemente va a ser como un catalizador, va a acelerar la reacción, no es que va a entrar en la reacción, ¿no ve? debemos tener mucho cuidado en la forma en la que vamos a depositar el ácido sulfúrico en el balón. Lo ideal es intentar que el ácido sulfúrico se desplace por las paredes del balón para evitar que haya salpicaduras y así pues obviamente no sé si es posible escuchar. Ahí fíjense que va, para poder acelerar mejor la reacción, va a utilizar un mechero Bunsen, ¿no? Para poder aumentar la temperatura todavía. Vamos a observar cómo empiezan a vibrar los vidrios que están dentro, que es una reacción bastante fuerte. No sé si logran escuchar, pero aquí está vibrando.
Bueno, jóvenes, con esto quería demostrarles, mira cómo estás reaccionando. Bueno, en aquí yo creo que ha habido un poco de algún error, ¿no? Porque en forma líquida también se las ha aplicado, supongo, lo cual el gas eteno simplemente tiene que presentarse en forma gaseosa, lo que yo hacía directamente combustionar. De esa pequeña varilla de vidrio de existe esa parte, yo prendía un fuego y salía, pero con una presión sorprendente. Bueno, jóvenes y señoritas, esto ha sido todo por hoy día. Bueno, me despido con esto, jóvenes y señoritas. Muchas gracias. Bien, para concluir, jóvenes y señoritas, muchas gracias. Espero que me han podido entender. Gracias. Chao.